Hola oyentes de Radio Sefarad, les saludamos una vez más aquí en Por Israel en Voz. Comenzamos el mes de agosto y lo hacemos con Dori Lustrón en este programa que nos trae para comenzar precisamente este día que es 4 de agosto, fecha en que publica en porisrael.org, en Por Israel en Voz, este artículo de Ana Jerozolinski. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, el tema, piensen que estamos todavía con el tema de Gaza y el tema de Hamás, que no se termina, y los rehenes que están piel y hueso, pobrecitos, los rehenes que Hamás ha mandado videos y están terriblemente desnutridos. Y bueno, estamos en la espera de a ver qué es lo que va a pasar. Les voy a leer un artículo que hoy publicó mi amiga Hannah Beris o Ana Jerozolimsky. Gaza y el 7 de octubre, cuando los civiles celebraron la matanza. Recordemos que entraron civiles, que se llevaron electrodomésticos de los kibbutzim, se llevaron ropa, atacaron a personas. Bueno, todo eso hicieron los civiles, que ahora dicen que son pobrecitos. Bien, y no están muertos de hambre porque no hay hambruna en Gaza. El problema es que jamás se roba la ayuda humanitaria y después se las cobra. Y bueno, pero Israel está pasando ayuda humanitaria. Y eso de que hay fotos que no corresponden, fotos de chicos enfermos, que en realidad no es por hambruna, están enfermos. La foto esa que publicó el New York Times del chico enfermo que estaba desnutrido, el problema es que ese chico tiene una condición médica muy grave y por eso está desnutrido, pero no por la hambruna, no porque le falte comida, porque el hermanito está gordito al lado. Bueno, en la red social, el artículo se llama, vuelvo a repetir, Gaza y el 7 de octubre, cuando los civiles celebraron la matanza. En la red social X o Twitter, está circulando un corto video de una mujer palestina de la Franja de Gaza que en un tono desafiante increpa a Israel en relación a su declarado objetivo de destruir a Hamás. Se pregunta si para hacerlo matará a 2,5 millones de personas, explicando que en toda casa hay Hamás, en todo hogar hay una célula de Al-Quds, seguramente en relación al nombre del brazo armado de la yihad islámica. Ahí puse también el link del video, ¿no? Estimamos que no todos los hogares palestinos son de Hamás y la yihad islámica, esto lo dice Hannah Beris o Ana Jerozolimsky, pero indudablemente son numerosos. También ahora, aunque se oyen también voces de quienes maldicen a Hamás por los resultados del ataque del 7 de octubre, la forma en que la guerra desatada por la masacre afecta hoy a la población, pero el problema ejemplificado en el video de la mujer que mencionamos, con una sonrisa desafiante, es auténtico. La guerra en la Franja de Gaza lanzada por Israel a raíz de la masacre del 7 de octubre en el sur del país tiene como objetivo a organizaciones terroristas Hamás y la yihad islámica, no a la población civil, aunque claro está que hay también muertos entre los no involucrados directamente en terrorismo. Recuerden, les quiero hacerles recordar que Hamás mata muchos palestinos dentro de la franja porque creen que colaboran con Israel, creen que se roban la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras Israel redobla sus esfuerzos por introducir ayuda humanitaria, lo cual lamentablemente fortalece a Hamás, el mundo, que repite con ligereza todas las mentiras de los terroristas, presenta a la población civil palestina como la víctima de un despiadado Estado judío. Lamentablemente la realidad es mucho más compleja y precisamente ahora es imperioso recordarlo. No para alegar que la población civil palestina no debe recibir ayuda ni para alegar que no está sufriendo, sino para poner las cosas en contexto y tener presente que aún si hay lamentablemente civiles inocentes entre los muertos, los victimarios aquí fueron los palestinos. Y los israelíes fueron los atacados que se tuvieron que defender y no es cuestión de interpretación y así fueron los hechos.
El 7 de octubre del 2023, los terroristas irrumpieron al territorio soberano de Israel, masacraron y secuestraron, y al retornar a la franja de Gaza con los secuestrados en sus camionetas y carretillas, fueron vitoreados como héroes por la muchedumbre palestina que parecía estar en éxtasis fuera de sí. Civiles trataban de golpear a los secuestrados, tal cual muchos de ellos contaron y tal cual se ven en varias imágenes. Les tiraban del cabello, los abofeteaban y no los lincharon porque los terroristas los cuidaban, ya que los querían guardar como valiosas cartas en su poder para las próximas etapas, aunque hubo casos de terribles ataques a cuerpos de secuestrados ya muertos que quedaron destrozados. Muchos secuestrados fueron mantenidos presos en casas de civiles. Nadie trató de ayudarlos, ni siquiera cuando Israel ofreció miles de dólares por información sobre ellos. Estuvieron en manos de periodistas, médicos, abogados y maestros. Así le ocurrió a Noah Argamani, a Shlomo Sif, al Meir Jan y a Andrei Kozlov. También Liat Atzili e Ilana Gritsevsky estuvieron en manos de civiles. Varias veces sintieron claramente que civiles palestinos intentaban irrumpir desde la calle para lincharlas. Son varios los testimonios de secuestrados retenidos en hospitales, como Shani Goren en el hospital Nasser de Han Yunis, parte del tiempo, en una pieza en la que eran 10 personas, entre ellas la pequeña Julie y Emma Cunio, de 3 años, cuyo papá David sigue secuestrado. Las manifestaciones de enorme alegría de los palestinos aparecieron claramente en las redes sociales, en las que se podía ver habitantes de Gaza diciendo que el 7 de octubre era el día más feliz de su vida. Ahora están pagando las consecuencias. Y esto no es un recuerdo tendencioso judío, sino una verdad en el terreno. Este lunes, la organización palestina Media Watch, que hace un seguimiento de lo que se publica en los medios palestinos, transmitió parte de una entrevista a Mahmoud al-Habash, asesor del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas en asuntos religiosos y relaciones islámicas, que fue transmitida por YouTube el 5 de julio. El punto central de la nota es una crítica a Hamas por el desastre que sufrieron los palestinos a causa del 7 de octubre y la guerra que ésta desencadenó. Como adversario de Hamas, siendo parte de la AP, esa crítica nos sorprende. Pero traemos esto a colación porque las declaraciones del entrevistado comienzan por otro lado. Admitió que la masacre en sí fue elogiada y aplaudida por los palestinos y que lo ocurrido ese día en el sur de Israel habían sido acciones que conmovieron sus emociones. Dijo que lo que jamás llevó a cabo el 7 de octubre, la resistencia es legítima, y acordamos desde el principio que la resistencia es legítima, lo que ocurrió el 7 de octubre es legítimo, ¿de acuerdo? Es legítimo. El 7 de octubre del 2023 todos lo elogiaron y vitorearon, como si hubiéramos liberado Jerusalén, declaró. Todo esto son declaraciones del palestino, ¿no? Cabe recordar el asesinato de casi 1.200 personas, la mayoría civiles, entre ellos numerosos menores de edad y ancianos. Una masacre de familias enteras, violaciones salvajes y el secuestro de 251 personas, entre ellas casi 4 decenas de menores. Después de lo ya citado, al-Habash pasó a la crítica, pero ese es un tema aparte. Estimamos que hubo quienes se horrorizaron, quienes discreparon profundamente con lo que estaba ocurriendo. Según las encuestas palestinas publicadas tiempo después, fueron la minoría. ¡Fueron la minoría! El mundo tiene que saberlo y nosotros no tenemos más remedio que contarlo aunque duela. Por eso reiteramos lo escrito arriba. Aún si hay lamentablemente civiles inocentes entre los muertos, los victimarios aquí fueron los palestinos y los israelíes fueron los atacados que se tuvieron que defender. No es cuestión de interpretación. Así fueron los hechos. A pesar de ello, quiero que los civiles reciban toda la ayuda necesaria para poder vivir bien. Los terroristas no. Los terroristas son la causa de todo. También del odio que inculcaron a aquellos civiles que el 7 de octubre salieron a festejar. Y yo agrego, y entraron a los kibutzim a saquear todo. Así que bueno. Bueno, ese es el artículo que Dori Lustrón comparte hoy con todos ustedes aquí en Radio Sefarad, este artículo de Hannah Beris titulado, como nos decía Dori al principio, Gaza y el 7 de octubre
cuando los civiles celebraron la matanza. Hasta aquí, Dori, este programa que acercas este inicio de semana, en este inicio de mes también de agosto. Te esperaremos en próximos para que sigas contándonos artículos que llaman tu atención. Bueno, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.